Veamos el ejemplo 2.9. Dice, el punto B es el punto medio del segmento AC. Trace a lo sumo tres rectas que pasen por B. Veamos la solución. Bien, lo que se nos pide es dibujar tres rectas que pasen por el punto B. Entonces dibujemos una de ellas. Llamemos la recta M, la recta L, la recta M. Bien, nos detenemos porque se nos ha pedido que como máximo tres rectas, siempre y cuando pasen por el punto B. Bien, con eso vamos a decir que cuando una recta pasa por el punto medio de un segmento, se dice que la recta biseca al segmento. En el ejemplo 2.9, las rectas L, M y N bisecan al segmento AC. Ahora, la recta que biseca a un segmento se le llama bisector del segmento. Entonces, lo que vamos a recordar es que vamos a decir que una recta biseca a un segmento si esa recta pasa únicamente por el punto medio de ese segmento. Veamos el ejercicio 2.5. El punto G es el punto medio del segmento FH. Trace a lo sumo tres bisectores del segmento FH. Entonces veamos la solución. Trazamos una recta que pase por G porque es el punto medio y además recordemos que nos está pidiendo que dibujemos tres bisectores. Y recordemos que los bisectores son rectas que pasan únicamente por el punto medio del segmento FH en este caso. Otra recta puede ser esta y agreguemos la tercera, la recta C. Entonces tenemos la recta A, B y C. Aquí las soluciones pueden ser distintas porque uno dibuja las rectas arbitrariamente como uno quiere, ¿verdad? Entonces ustedes podrían en sus cuadernos dibujar rectas que están en diferente posición que estas. Serán válidas siempre y cuando pasen por el punto G. Bien, entonces con esta es la solución del ejercicio 2.5. Para el siguiente ejemplo 2.10 se concluye que se pueden trazar infinitos bisectores. Bueno, presta atención. Vamos a analizar el ejemplo 2.10 para entender que un segmento tiene infinitos bisectores. Bien, entonces veamos en qué consiste el ejemplo 2.10. Dado el punto A, pregunta, ¿cuántas rectas puede trazar que pasen por ese punto? Entonces veamos la solución. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas rectas podríamos dibujar que pasen por el punto A? Bien, dibujemos algunas. Tenemos la primera, observemos y podemos ir dibujando. De esa misma forma podríamos continuar dibujando más rectas que pasen por el punto A. Es decir, lo que podemos concluir para esta pregunta es que pasan infinitas rectas. Veamos el ejemplo 2.11. Dice, ahora dibuje dos puntos distintos A y B. ¿Cuántas rectas puede trazar que pasen por el punto A y B? Veamos. Lo que vamos entonces dibujar dos puntos distintos y les vamos a llamar punto A, punto B. Y vamos a trazar una recta que pase por el punto A y punto B, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿cuántas rectas
pasan por el punto A y punto B? Pues según lo que observamos, podemos concluir que solo una recta. Es decir, por dos puntos distintos pasa una única recta. Por el ejemplo 2.10 y el ejemplo 2.11 se concluye lo siguiente. Por un punto pasan infinitas rectas, pero dos puntos definen una y solo una recta. El otro punto es que a los puntos A y B se le conocen como puntos colineales porque están en la misma recta. En este caso, la recta AB. Como definición tenemos que dos o más puntos son colineales si están en una misma recta. Tengamos presente esto. Veamos el ejemplo 2.12. Pregunta en cuál de los siguientes casos los tres puntos presentados son colineales. Bien, entonces tenemos el inciso A, el conjunto de puntos es el punto A, B y C. Y en el inciso B tenemos el conjunto de puntos F, E, D. Veamos. Bien, en el caso del inciso A, para saber si varios puntos son colineales, basta con trazar una recta y si esa recta contiene esos puntos, entonces esos puntos son colineales. En el caso del inciso A, si trazamos una recta, entonces nos damos cuenta que en efecto los tres puntos son colineales porque tenemos una recta que pasa por todos ellos. Bien, ahora veamos el inciso B. Al trazar una recta por el conjunto de puntos del inciso B, notamos que ninguna recta contiene los tres puntos. Veamos los tres casos que tenemos. El primer caso es dibujar una recta que pase por el punto D y el punto F, ¿verdad? Si observamos, el punto E queda afuera y por esa razón decimos que esos tres puntos no son colineales, porque para que sean colineales debe existir una recta que pase por ellos tres, y en este caso no es posible. La otra posibilidad que tenemos es trazar una recta que pase por D y E, pero en ese caso el punto F queda afuera. Entonces decimos que no son colineales. O sea, y en el caso 3, una recta que pase por F y por E. Y lo que nos queda es que queda fuera el punto D. Entonces anotamos como respuesta que, ¿verdad? La primera, los puntos del inciso A, todos los tres puntos son colineales. Tres puntos son colineales en el inciso A. La otra respuesta es que los puntos del inciso B no todos son colineales. Por ejemplo, en la primera opción, que es la recta que pasa por D y por F, podemos decir que D y F son colineales. Pero E no lo es. Y así sucesivamente con los otros dos casos. Observando los puntos del inciso B del ejemplo anterior, se puede decir que llama a estas conclusiones. Tres puntos no colineales definen un plano, ¿verdad? Por tres puntos no colineales pasa un plano. Y en el caso segundo es que una recta y un punto fuera de ella definen un plano. Por último, veamos el ejercicio 2.6. Nos pregunta en cuál de los siguientes casos los tres puntos presentados son colineales. Veamos el inciso A. Trazamos una recta, pase por A y por B. Vemos que el punto C
queda fuera. Desde ahí podríamos decir que estos tres puntos A, B y C no son colineales, ¿verdad? También lo podríamos haber deducido trazando una recta que pase por A y por C y vemos que B queda fuera. Entonces, también llegamos a la misma conclusión de que los tres puntos no son colineales. E incluso se pudo trazar una recta que pase por B y por C para observar que el punto A queda fuera. Y de nuevo, también nos serviría para concluir que los tres puntos no son colineales. Es decir, cuando queremos determinar si tres puntos o más son colineales, basta con trazar una recta y si alguno de esos puntos queda fuera, podemos decir entonces que los puntos no son colineales. Bien, ahora en el caso del inciso B, si trazamos una recta que pase por D y por E, observamos que también pasará por el punto F. En ese caso entonces decimos que estos tres puntos son colineales. Y como respuesta notamos que el conjunto de puntos del inciso B son colineales.